recuerden que aquí van a haber tres reacciones, ¿verdad? En el caso de los empotramientos, tenemos que estar bien claritos de que ahí hay tres reacciones y las cuales son las siguientes, ¿verdad? Tenemos una, vamos a ponerle un poquito más de espesor a esto. Tenemos una AY, ¿verdad? Que vamos a decir que va inicialmente hacia arriba, pero no sabemos. Yo creo que sí, parece indicar que sí, pero tenemos que ver. Vamos a poner una X barra, que siempre somos muy optimistas. La podemos poner ahí o la podemos poner aquí. Vámonos aquí. La cual va a ser cero en este caso. Y el que no se nos puede olvidar y que muchas veces se nos olvida es que ahí en el empotramiento hay un momento, ¿verdad? Que es como así. Y que lo vamos a poner inicialmente positivo. ¿Ok? Inicialmente positivo. Luego existen que es como un trapecio, ¿verdad? Del cual eh, yo lo divido en dos fuerzas y que es un triángulo de carga distribuidas, el cual ya es una, ¿verdad? Entonces esto va a tener dos resultantes hacia abajo y esto va a tener una única resultante hacia arriba, ¿ok? Entonces yo divido esto, recuerden, en este rectángulo, pero lo vamos a dividir tal vez con otro color, puede ser este azul, ¿verdad? Yo digo que aquí hay un rectángulo de fuerza, el cual tiene 4 en esta dimensión por 200 en esta otra. Entonces, recuerden que eso no son las mismas unidades, entonces no podríamos decir que hay un factor ahí de escala, porque no son las mismas unidades. Y en la mitad, ¿verdad? Porque es un rectángulo, yo sé que esto yo lo voy a sustituir por una fuerza puntual. Y esa fuerza puntual, ¿verdad? Tengo que estar claro que como es un rectángulo, es el área de un rectángulo, que sería 4 por los 200 y eso nos va a dar 800. Y los pies se cancelan con pies y nos va a dar 800 libras de fuerza. ¿Ok? Entonces sería 800 el valor con el que tenemos que trabajar. Luego nos va a quedar un triángulo acá. Vea, yo no sé si lo ha notado, pero en este caso de las fuerzas distribuidas, realmente para mí es únicamente importante el centroide en X. El centroide en Y no me afecta en nada, ¿verdad? Para estos ejercicios. Entonces tenemos, y más bien porque las cargas están horizontales, pero obviamente si esta es la viga, ¿verdad? Y la carga es así, inclinada, entonces más bien de este triángulo me va a importar el centroide en y no el centroide en X, ¿verdad? Entonces todo depende de lo que de cómo lo estemos analizando. Bien, entonces en este triángulo lo más importante es no pifiar en que este valor es 300. No, ese valor ya dejó de ser 300, porque ya le quité los 200 del rectángulo de abajo. Entonces este valor es 100 libras sobre pie, ¿verdad? Y eso es importante, que sepamos que eso es 100 libras sobre pie, porque es 300 todo, pero ya quitamos los 200 del rectángulo. Entonces, la fuerza, ¿verdad? La fuerza es una fuerza que va a estar aquí. Vean que la pongo aquí arriba, pero la puedo poner aquí abajo, total es lo mismo, porque al final, por el principio de transmisibilidad de fuerzas, es lo mismo. ¿Ok? Y eso va a ser 100 por 4, pero entre 2. Entonces, esos son 200 libras. ¿Ok? Ahora, con respecto con respecto aquí a este valor que es el punto A, yo voy a marcar, ¿verdad? Yo voy a marcar las cotas. Entonces voy a tirar aquí esta línea y es de vital importancia que entendamos que esto vale 2, ¿verdad? Evidentemente, como eso es un rectángulo, entonces el centroide estaría a la mitad, que serían 2 pies, ¿verdad? Entonces serían 2 pies.
Eso porque hay que hacer sumatoria de momentos, ¿verdad? En el punto A. Y luego, para la fuerza del triángulo, yo tengo esta cota que está aquí, ¿verdad? La cual es un tercio de 4, ¿verdad? Están todos de acuerdo en que esto es un tercio de 4, porque aquí está el ángulo recto, ¿verdad? Como aquí está el ángulo recto, es un tercio de 4. Y entonces eso aproximadamente es 1,33 pies. ¿Ok? Muy bien. Luego, este otro triángulo, este otro triángulo tiene por valor 150 acá, ¿verdad? Yo quería cambiarlo y no lo cambié. Entonces, ahora vamos a... Tiene 150, pero lo quería más grueso. Entonces sería así. 150 por lo que mide esto, que son, bueno, esa es una diagonal. Esto mide 3 pies, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el área de ese triángulo es, por aquí va a estar, digamos, la fuerza, y esa fuerza es 150 multiplicado por 3 da 450 dividido entre 2 porque es un triángulo, da 225 libras de fuerza. Y la cota, ¿verdad? La cota es un tercio desde este ángulo recto, entonces esta distancia, ¿verdad? Esta distancia va a medir un pie. Un pie desde donde la voy a marcar, ¿verdad? Que sería, ¿por qué? ¿Por qué no se puso en negro? ¿Verdad? Esta sería un pie y acá vamos a tener la flecha. Esto mide un pie, ¿ok? Ahora bien, evidentemente, desde el punto A, estos son 5 pies, ¿verdad? Porque tenemos que sumar a estos 4 este adicional. Entonces, evidentemente, desde el punto A, eso sería así, ¿ok? Serían 5. Entonces, básicamente, luego de hacer eso, ¿verdad? Luego de hacer eso, ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre de la figura y ya podríamos resolverla. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente. Decimos que tenemos acá la viga, ¿ok? Acá aparecieron los tres que no se nos pueden olvidar porque siempre aparecen cuando hay un empotramiento, que son AY, AX y el momento en A, ¿verdad? Que a veces se nos olvidan. Y tenemos estas tres fuerzas que encontramos, ¿verdad? Que son 800 libras, ¿verdad? 800 libras con una cota aquí de 2 pies. Ya te está pataleando. Esto mide 2 pies. Tenemos otra fuerza aquí hacia abajo, porque las flechas apuntan hacia abajo, ¿verdad? De 200 libras y esta cota que está aquí es 1,33 pies. Y tenemos una fuerza acá de 225 libras y esta cota desde el punto A son 5 pies. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? Y decimos, bueno, por sumatoria de fuerzas en X, evidentemente lo que va hacia la derecha es positivo, AX es igual a 0. ¿Ok? Eso vale un punto, entonces hay que hacer. eh, Porque hay que entender, digamos, hay que dejar en claro que uno sí sabe que AX es 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba es positivo, entonces a Y, que lo decimos para arriba porque así lo predijimos, menos 200 menos 800 más 225 igual a 0 y a Y es igual a 775 libras. Como nos dio positivo, significa que teníamos razón y sí iba hacia arriba como lo predijimos. Ahora, por alguna razón que, como les he dicho antes, a veces me cuesta entender, ya aquí
solemos parar el ejercicio. Y no se vale, hay que calcular el momento en A porque existe, ¿verdad? Una cosa es hacer sumatoria de momentos en un punto, recuerden, y que se puede hacer en cualquier lugar. Yo puedo hacer sumatoria de momentos aquí, puedo hacer sumatoria de momentos aquí. Esto es hacer sumatoria de momentos, pero además es que exista un momento puntual. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sumatoria de momentos en A y además hay un momento A. Entonces, sumatoria de momentos en A va a ser cero. Esto es positivo y hay un momento en A que yo digo que es positivo y recuerden que evidentemente no tiene brazo de palanca porque los momentos puntuales ya no tienen brazo de palanca porque ya son momentos. En cambio, las fuerzas hay que convertirlas en momento multiplicándolas por un brazo de palanca. Esto gira negativo y esto gira positivo. Entonces, menos 200 por 1,33 menos 800 por 2 y más 225 por 5 igual a cero. ¿Verdad? Y entonces el momento en A da 200 por 1,33 más 800 por 2 menos 225 por 5 y eso da 741 libras pie, ¿verdad? Porque recordemos que esas son las unidades de el momento. Y eso es todo. Ah, tres líneas. Una, dos, tres. Bueno, cinco. Una vez que obtenemos el diagrama de cuerpo libre, donde obviamente sí tenemos que analizar. ¿Ok? Entonces ese sería el ejercicio 2. ¿Ok? Ejercicio 2, ¿verdad? Entonces ahora vamos al 3. Creo que el 3 tal vez no se vea tan mal acá, porque es un ejercicio que ya originalmente está en blanco y negro, entonces ya a la hora de imprimirlo no se ve tan mal. Entonces vean que es una viga, la cual es una viga compuesta, tiene su parte horizontal y tiene su parte vertical, tiene ahí sus cotas, ¿verdad? Esto mide 7, esto mide 4, esto mide 6, esto mide 4 y esto mide 3. Tenemos una fuerza distribuida vertical hacia abajo, que está aquí entre el punto A y el punto C, ¿verdad? Y va a ser dos partes, un triángulo y un rectángulo, ¿verdad? Luego tenemos un momento puntual, vean que ya tiene sus unidades de momento, ¿verdad? Newtons por metro. Tenemos una fuerza puntual acá de 500 y tenemos una fuerza distribuida, la cual tiene una configuración, primero para allá y luego para acá, ¿verdad? Y que teníamos que encontrar estas distancias acá que vamos a marcar, esta distancia, tenemos que encontrarla, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si todo es 4 y este más este es 500, entonces usted dice, bueno, yo lo voy a partir, eh, 4 lo voy a partir entre 5. Vean qué forma de hacerlo, esta más complicada la mía, pero yo digo, vean, si esto es 500 y esto es 4, entonces son 5 partes y estas son 2 partes, ¿verdad? Dos de las 5 partes que hay en total. Entonces yo simplemente digo 2 quintos de 4 y eso va a dar 1,6. Entonces yo digo que esto es 1,6 y después digo, estas son 3 partes del total. Entonces son 3 quintos de 4 y eso va a dar 2,4. De 4, ¿verdad? No de 5. Y eso va a dar, evidentemente, 2,4. Entonces, formas hay un montón, porque para resolver una regla de 3, más o menos desde que estábamos en el kinder lo hacemos, entonces lo hemos podido haber aprendido de muchas formas diferentes. A mí me gusta la forma esa de decir cuál es el total y sacarlo por una proporcionalidad, ¿verdad? Del total que son 500 unidades, porque son 200 para acá y 300 para allá. Estas son 200 unidades, que son 2 quintas partes, por lo tanto se tienen que llevar 2 quintas partes de la distancia. Y esto que son 300 partes de 500, son 3 quintas partes, por lo tanto se tienen que llevar 3 quintas partes. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Luego, yo lo que voy a decir a continuación es que voy a convertir las cargas distribuidas en fuerzas puntuales, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, este triángulo que está acá, ¿verdad? Yo sé que esto va a estar por aquí
y ese valor va a ser 500, que es la parte de arriba del triángulo, por 7, que es la cota, entre 2, porque es un triángulo, y esta fuerza es 1750 newtons, ¿verdad? Y esta distancia que está aquí, vean que la calculo desde el punto A, porque de repente uno va a hacer momentos en A, entonces tal vez esta distancia no es tan útil como lo es esta otra. Entonces, pues, usted puede hacerlo de las dos maneras, ¿verdad? Y nada más darse cuenta cuando tenga que hacer sumatoria de momentos que tiene que calcular la correcta. Si todo esto mide 7, como aquí es donde está el ángulo recto, de aquí para allá es que es un tercio, ¿verdad? Entonces de aquí para acá son 2 tercios. Entonces 2 tercios de 7, esto mide 4,67 metros. ¿Ok? Luego tenemos otra fuerza acá, ¿ok? La cual eso es un rectángulo. Entonces eso va a medir 500 por 4, que es 2000, ¿ok? Y desde el punto A, pues son 7 más 2, que es la mitad de 4, ¿no? Entonces, desde el punto A, esta cota vale 9, ¿ok? Entonces, esa cota vale 9. Esto ya es puntual, este ya es puntual. Vamos con esta, ¿verdad? Esta tiene que ser aquí así una fuerza como así. Y entonces eso va a ser 200 por 1,6 dividido entre 2, 160, ¿verdad? Entonces, esta fuerza vamos a ponerle aquí una flechita así, 160 newtons. Y esta distancia que no me gusta desde allí, sino que la voy a marcar desde acá, ¿verdad? Porque de una vez la voy previendo de que tal vez tenga que hacer sumatoria de momentos en A. Entonces serían 3 más, ¿verdad? Un tercio de 1,6. ¿Ok? Entonces, 3 más un tercio de 1,6. Y eso va a dar 3,53. Ojo, ese 3,53 es desde la línea de centro acá, lo estoy dando con la cota desde A. Si usted hubiera marcado esta cotita aquí, tendría que haber marcado 0,53, que es un tercio de 1,6, y ya luego sumarle el 3 o lo que quiera. Pero vean que yo estoy marcando una cota como un poco más grande, más general, para que sea solo una. Y luego tengo esta otra fuerza acá, la cual es 300, ¿verdad? Por 2,4 dividido entre 2, porque es un triángulo, y eso va a dar 360. Entonces tengo 360 newtons. Y la cota la voy a volver a dar acá, toda esta cota. Entonces es 3 para llegar aquí, 1,6 para llegar aquí, y 2 tercios de 2,4. ¿Ok? Entonces sería 3 más 1,6 más eh, 2 tercios de 2,4. Y eso va a dar 6,2. Usted podría decir, bien, bien, usted llega y dice, ok, claro, es que esto es un tercio, de aquí a aquí, esta pequeña cota, mide un tercio de 2,4, o sea, mide 0,8. Y si pues todo esto mide 7 y le quito 0,8, también obtengo el 6,2. Entonces vean que existen, como les digo, muchas maneras de llegar al resultado. ¿Cuáles reacciones existen? Existen 3 reacciones acá. Ok, acá está esta reacción que se llama AY. Tenemos esta reacción que se llama AX y que no va a ser cero por dicha, esta vez sí va a ser algo. Y tenemos esta reacción acá que se va a llamar FY. ¿Ok? Esas son nuestras 3 reacciones que tenemos. Estas dos son una articulación y esta es un patín. ¿Verdad? Entonces, no lo voy a resolver acá, pero acá hice el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y vamos a resolverlo acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? Vamos a decir que hay una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que es lo que va hacia la derecha empieza como positivo,
Y entonces tenemos AX, ¿verdad? AX. Tenemos esta fuerza que vale 160. Y tenemos esta fuerza que vale 360 en la dirección negativa. Y eso es igual a cero, de ahí que AX nos da 200. Y el hecho de que nos dé 200 significa que va en la dirección que dijimos, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Vean que evidentemente este momento no se incluye en la sumatoria de fuerzas ni ninguna de las fuerzas verticales. ¿Ok? Ahora, si usted en este momento dice, bueno, lo que sigue normalmente es sumatoria de fuerzas en Y, pero si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo AY y tengo FY como incógnitas, tengo dos incógnitas. Entonces, me da pereza. Voy a hacer primero la sumatoria de momentos, ¿verdad? Y entonces voy a hacer sumatoria de momentos en A, ¿ok? Vean que era lo que les decía en el ejercicio del empotramiento. Yo aquí voy a hacer sumatoria de momentos en A y no hay un momento en A, porque en A no tiene aquí en este ejercicio por qué haber un momento, ¿verdad? Lo había en el empotramiento, porque ahí nace un momento, pero en la articulación, no, ¿verdad? La articulación no hay. Entonces, una cosa es hacer la sumatoria de momentos en cualquier punto y otra cosa es que en el punto haya un momento, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en A, obviamente AX no hace momento, AY tampoco hace momento, ¿verdad? Esta sí que hace momento. Yo voy a decir por convención que hacia este sentido de giro es positivo. Esta hace momento negativo. Esta hace momento negativo. 500 hace momento negativo. 1200 ya es un momento negativo. Esta fuerza hace momento positivo, ¿verdad? Por dicha una fuerza hace momento positivo, perdón. Esta hace momento negativo y FY le toca hacer momento positivo y contrarrestarse con todo ese montón de negativos, ¿verdad? Entonces sería menos 1750 por su cota, que es 4,67, menos 2000 por su cota, que es 9, menos 500 por su cota, que es 7, 4 y 6, ¿verdad? 17, menos 1200, que ya es negativo, es un momento, no tiene brazo de palanca, ¿ok? Y se me acabó el reglón. Empecé demasiado a la derecha, pero no importa. Vamos a pasar al de abajo. Más 160 que hace momento positivo por su brazo de palanca que es 3,53. Menos hace momento negativo 360 por su brazo de palanca que es 6,2. Más FY por su brazo de palanca que es 11. Y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces agarramos y empezamos ahí a sumar gente, menos 1750 por 4,67, menos 2000 por 9, menos 500 por 17, menos 1200, más 160 por 3,53, menos 360 por 6,2. Y eso va a dar menos 37.539,7 más FY por 11. Y eso es igual a cero. Esto pasa a positivo, el 11 pasa a dividir y FY es igual a 37.539,7, pero positivo, ¿verdad? Entonces, menos menos, dividido entre 11, no 44, 11. Y eso va a dar 3.412,7 newtons. Y como nos dio hacia arriba, significa que esto efectivamente va hacia arriba. Entonces, hacia arriba. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y vamos con, finalmente, ahora sí, la sumatoria de las fuerzas en Y. Cuando sumamos fuerzas en Y, decimos que lo que va para arriba es positivo. Ahora, hemos predicho que AY va para arriba
¿verdad? Entonces va positiva inicialmente. Luego tenemos 1750 para abajo, menos 1750. Tenemos 2000 para abajo. Tenemos una fuerza de 500 para abajo. El momento no aporta para la sumatoria de fuerzas. Esta es horizontal, y esta ya sabemos confirmado que va para arriba. Entonces, más 3412.7, y eso es igual a cero. Y bueno, esta es positiva, igual es muchísimo más pequeña que FY, pero sigue siendo algo. Entonces, menos 1750, menos 2000, menos 500, más 3412.7. AY nos va a dar 800, nos da, digamos, AY menos 837, pero el 837 pasa a sumar, ¿verdad? 837.3 newtons. El hecho de que nos diera positivo significa que va para arriba. Entonces vean qué ejercicio más bonito, todos nos dieron positivos, ¿verdad? Todos nos dieron como lo predijimos. Entonces parece como que estaba pensado para que todo diera así. Entonces ya tenemos los resultados.